Educlastic. Hola, en este video veremos la semana 2 de Aprendo en Casa. Los cumpleaños no se olvidan, dirigido para estudiantes del tercer grado de secundaria. La pregunta dice: el profesor Julio registró en tarjetas las fechas de los cumpleaños de sus estudiantes para saludarlas y saludarlos durante todo el año. Los datos obtenidos son los siguientes. Primero, 6 de agosto, 4 de septiembre, hasta el 1 de diciembre. Podemos observar que en total hay 21 datos, es decir, 21 cuadros, 21 fechas. Pregunta número 1. A. En el segundo semestre del año, ¿se celebran más del 50% de cumpleaños? Justifica tu respuesta. Alternativa B. ¿Hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de los cumpleaños? Cuando nos preguntan de porcentajes, debemos de tener en la mente que se está tratando de la frecuencia relativa, expresado en porcentaje. Recordemos que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia de cada grupo o de cada clase dividido entre el número total de datos. Como son fechas, estamos hablando de datos cuantitativos o cualitativos. Pues estamos trabajando con datos cualitativos. ¿Por qué? Porque las fechas de cumpleaños es una característica. Resolución. Primero debemos hallar de enero a diciembre cuántos estudiantes cumplen años en cada mes. Como podemos apreciar, en enero cumplen 2 personas. Por lo tanto, la frecuencia absoluta número 1 es igual a 2. Y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, donde el número de estudiantes que cumplen años es 3. Es decir, la frecuencia absoluta número 8 es igual a 3. En nuestra tabla de frecuencia podemos observar que sumando todas las frecuencias absolutas nos dan el total de datos, que es 21. Ahora en la tercera columna procedemos a hallar la frecuencia relativa, ya que a partir de esta frecuencia relativa vamos a expresar en porcentaje. En enero tendremos una frecuencia absoluta de 1 y el número de datos 21. Entonces procedemos a dividir 2 entre 21, nos da un aproximado de 0,095. Así sucesivamente hasta llegar a diciembre. En diciembre tenemos un total de 3 datos. 3 entre el total, que es 21, nos da un valor de 0,143 y lo pongo en mi tabla de frecuencia. Sumando todas las frecuencias relativas nos debe dar un aproximado o igual a 1. Pregunta número A. En el segundo semestre del año, ¿se celebran más del 50% de cumpleaños? Justifica tu respuesta. El segundo semestre del año corresponde de julio a diciembre. A partir de la cantidad de estudiantes, hallamos los valores de frecuencia porcentual, es decir, la frecuencia relativa multiplicado por 100%. Por ejemplo, el número de datos de julio es 2, dividido entre 21 por 100 nos da 9,5%. O como podemos apreciar de manera directa, a la frecuencia relativa de julio, que es 0,095, multiplico por 100%, nos da 9,5%. De la misma forma hasta diciembre, con un valor de 14,3%. Ahora, sumo todos esos porcentajes de julio a diciembre, nos da un total de 61,9%. Repito la pregunta: ¿se celebran más del 50% de cumpleaños?
Y la respuesta es sí. En el segundo semestre se celebran aproximadamente 61,9%, más del 50%. Pregunta número B. ¿Hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de los cumpleaños? En nuestra tabla de frecuencia podemos observar que hay grupos enero, febrero no hay, es decir, no hay ningún estudiante que cumple años en febrero. Es por eso que salteamos a marzo, abril y así sucesivamente hasta diciembre. En enero tenemos una frecuencia relativa porcentual de 9,5%. Si sumamos 4,8% de marzo, obtenemos un aproximado de 15,3%. Si sumamos el 9,5% de abril, habremos obtenido 23,8%. Hasta aquí va nuestra respuesta. Celebran cumpleaños por lo menos el 23% desde el mes de enero hasta el mes de abril. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.